Imagina por un momento una sola gota de sangre dentro de tu cuerpo. No la ves, no la sientes, pero en este instante está en movimiento. Viaja sin descanso, impulsada por una fuerza constante, recorriendo un sistema de conductos que se extiende a lo largo de todo tu organismo. Esa gota ha pasado por el corazón miles de veces, ha transportado oxígeno, nutrientes, hormonas y desechos, y seguirá moviéndose mientras exista vida. El sistema circulatorio es uno de los sistemas más dinámicos y vitales del cuerpo humano. Su función principal es el transporte, pero su importancia va mucho más allá de mover líquidos. Gracias a él, cada célula recibe lo que necesita para sobrevivir y se liberan sustancias que, de acumularse, resultarían tóxicas. Sin circulación, no hay oxígeno, no hay energía y no hay vida. En este video realizaremos un recorrido completo por la anatomía del sistema circulatorio siguiendo el trayecto de una gota de sangre. A través de su viaje comprenderemos cómo el corazón funciona como una bomba precisa, cómo las arterias, venas y capilares forman una red perfectamente organizada y cómo la sangre actúa como un tejido especializado indispensable para el equilibrio interno del cuerpo. A diferencia de una explicación fragmentada, este recorrido permitirá entender el sistema circulatorio como una unidad integrada. No estudiaremos estructuras aisladas, sino conexiones. Cada latido, cada vaso y cada célula sanguínea forman parte de un proceso continuo que ocurre segundo a segundo, incluso cuando dormimos. Comenzaremos en el centro del sistema, el corazón, una estructura muscular hueca situada en el mediastino, entre los pulmones. Desde allí, nuestra gota de sangre será impulsada hacia dos grandes circuitos, la circulación pulmonar y la circulación sistémica. En cada uno de estos recorridos, la sangre cambia su composición, su carga de oxígeno y su función. Durante el trayecto, observaremos cómo las arterias transportan la sangre a alta presión, cómo los capilares permiten el intercambio directo con los tejidos y cómo las venas devuelven la sangre al corazón. Analizaremos la anatomía de estos vasos, sus capas, sus diferencias estructurales y la razón por la cual cada uno cumple un rol específico. También nos detendremos a observar la sangre misma. Aunque suele pensarse en ella como un simple líquido, la sangre es un tejido vivo, compuesto por células especializadas suspendidas en un plasma complejo. Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas trabajan de forma coordinada para transportar gases, defender al organismo y mantener la integridad de los vasos. A lo largo del video conectaremos la anatomía con situaciones cotidianas. Veremos qué ocurre cuando el corazón acelera durante el ejercicio, cómo se redistribuye el flujo sanguíneo y por qué ciertos órganos reciben más sangre que otros en momentos específicos. Estas adaptaciones son posibles gracias a mecanismos de regulación precisos controlados por el sistema nervioso y el sistema endocrino. También abordaremos de forma clara y accesible qué sucede cuando el sistema circulatorio falla. Sin entrar en detalles clínicos excesivos, explicaremos conceptos fundamentales relacionados con la hipertensión, la obstrucción de los vasos y la falta de oxígeno en los tejidos. Comprender la anatomía permite entender el origen de muchas enfermedades frecuentes. Este video está diseñado como una clase completa, pensada para estudiantes de anatomía, biología, medicina y ciencias de la salud, pero también para cualquier persona interesada en comprender cómo funciona su propio cuerpo. No se requieren conocimientos previos avanzados, ya que cada concepto se construye de manera progresiva. Al final de este recorrido, la gota de sangre habrá completado múltiples ciclos a través del cuerpo. Con ella, habremos comprendido cómo el sistema circulatorio conecta cada parte del organismo en una red continua de vida. Entender este viaje es entender uno de los pilares fundamentales de la anatomía humana. Nuestra gota de sangre inicia su viaje en el corazón, el órgano central del sistema circulatorio. El corazón es una bomba muscular hueca, del tamaño aproximado de un puño cerrado, ubicada en el mediastino, entre los pulmones, ligeramente desplazada hacia el lado izquierdo del tórax. Su función es impulsar la sangre de manera continua y rítmica a través de los vasos sanguíneos, asegurando que llegue a todos los tejidos del cuerpo. Anatómicamente, el corazón está compuesto por 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Estas cavidades están separadas entre sí por tabiques que impiden la mezcla de sangre oxigenada y no oxigenada.
La aurícula derecha recibe la sangre pobre en oxígeno que regresa desde el cuerpo, mientras que la aurícula izquierda recibe la sangre rica en oxígeno proveniente de los pulmones. Nuestra gota de sangre cargada de dióxido de carbono y productos de desecho entra primero en la aurícula derecha a través de dos grandes vasos, la vena cava superior y la vena cava inferior. Estas venas recogen la sangre de todo el organismo y la conducen de regreso al corazón. La aurícula derecha actúa como una cámara receptora, almacenando temporalmente la sangre antes de enviarla al ventrículo derecho. Entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho se encuentra la válvula tricúspide. Esta estructura valvular permite el paso de la sangre en una sola dirección y evita que retroceda durante la contracción ventricular. Cuando la aurícula se contrae, la válvula se abre y la gota de sangre desciende hacia el ventrículo derecho. El ventrículo derecho tiene paredes musculares más delgadas que las del ventrículo izquierdo, ya que su función es enviar la sangre a los pulmones, un recorrido relativamente corto y de baja resistencia. Al contraerse, el ventrículo derecho impulsa la sangre hacia el tronco pulmonar, atravesando la válvula pulmonar, otra válvula que garantiza el flujo unidireccional. El corazón no late de manera aleatoria. Cada contracción está cuidadosamente coordinada por un sistema de conducción eléctrica propio. El impulso comienza en el nodo sinoauricular, ubicado en la aurícula derecha, conocido como el marcapasos natural del corazón. Este nodo genera señales eléctricas que se propagan por las aurículas, provocando su contracción simultánea. La señal eléctrica luego alcanza el nodo auriculoventricular, donde se produce un breve retraso. Este retraso es fundamental, ya que permite que los ventrículos se llenen completamente antes de contraerse. Posteriormente, el impulso se transmite a través del haz de His y las fibras de Purkinje, desencadenando la contracción ventricular. Después de que nuestra gota de sangre complete su recorrido por los pulmones y se cargue de oxígeno, regresará al corazón a través de las venas pulmonares. Estas venas desembocan en la aurícula izquierda, una cavidad que recibe sangre rica en oxígeno y la prepara para su distribución al resto del cuerpo. Entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo se encuentra la válvula mitral o bicúspide. Al igual que las otras válvulas cardíacas, su función es asegurar que la sangre fluya en una sola dirección. La aurícula izquierda se contrae y la gota de sangre pasa al ventrículo izquierdo, la cavidad más potente del corazón. El ventrículo izquierdo posee las paredes musculares más gruesas del corazón. Esta característica le permite generar la presión necesaria para enviar la sangre a través de la aorta y distribuirla por todo el organismo. Desde aquí, nuestra gota de sangre será impulsada hacia cada órgano, tejido y célula del cuerpo humano. El corazón está compuesto principalmente por tejido muscular cardíaco, conocido como miocardio. Este tejido es especializado, ya que combina características del músculo esquelético y del músculo liso. Es estriado, como el músculo esquelético, pero su contracción es involuntaria, como la del músculo liso. El miocardio está rodeado por dos capas adicionales. Internamente se encuentra el endocardio, un revestimiento liso que facilita el flujo sanguíneo dentro de las cavidades. Externamente, el corazón está cubierto por el pericardio, una membrana doble que protege al órgano y reduce la fricción durante los latidos. Para funcionar de manera constante, el corazón necesita su propio suministro de sangre. Las arterias coronarias, que nacen de la aorta, proporcionan oxígeno y nutrientes al músculo cardíaco. Si estas arterias se obstruyen, el tejido cardíaco puede dañarse, afectando la capacidad de bombeo. Cada latido cardíaco consta de dos fases principales, la sístole y la diástole. Durante la sístole, los ventrículos se contraen y expulsan la sangre. Durante la diástole, el corazón se relaja y se llena nuevamente. Este ciclo se repite continuamente, aproximadamente 60 a 100 veces por minuto en reposo. Nuestra gota de sangre puede atravesar el corazón en cuestión de segundos, pero este proceso se repite sin pausa a lo largo de toda la vida. El corazón no descansa, no se detiene y no puede fallar sin consecuencias graves para el organismo. Comprender la anatomía del corazón es esencial para entender el sistema circulatorio en su totalidad. Cada cavidad, cada válvula y cada fibra muscular cumple una función específica. El diseño del corazón permite un flujo eficiente, continuo y controlado, adaptándose a las demandas cambiantes del cuerpo.
Desde este órgano central, la sangre inicia su recorrido hacia dos grandes circuitos. El primero conduce la sangre hacia los pulmones para oxigenarse. El segundo la distribuye por todo el cuerpo. En la siguiente parte de este recorrido, acompañaremos a nuestra gota de sangre hacia el primero de estos circuitos, la circulación pulmonar. Después de abandonar el ventrículo derecho, nuestra gota de sangre inicia un trayecto corto pero absolutamente esencial para la vida. Este recorrido se conoce como circulación pulmonar y tiene como objetivo principal permitir el intercambio de gases, específicamente la eliminación del dióxido de carbono y la captación de oxígeno. Aunque es un circuito más breve que la circulación sistémica, su función es crítica para el funcionamiento de todo el organismo. La sangre sale del ventrículo derecho a través del tronco pulmonar, un gran vaso que se dirige hacia los pulmones. A diferencia de otras arterias del cuerpo, el tronco pulmonar transporta sangre pobre en oxígeno. Este detalle es fundamental para comprender que la clasificación de arterias y venas no depende del contenido de oxígeno, sino de la dirección del flujo con respecto al corazón. El tronco pulmonar se divide rápidamente en dos arterias pulmonares, una derecha y una izquierda, que se dirigen a cada pulmón. Estas arterias penetran en el tejido pulmonar y comienzan a ramificarse progresivamente, formando vasos cada vez más pequeños. A medida que se adentran en los pulmones, las arterias pulmonares se convierten en arteriolas y posteriormente en capilares pulmonares. Nuestra gota de sangre alcanza finalmente los capilares pulmonares, una red extremadamente fina de vasos microscópicos que rodean los alvéolos. Los alvéolos son pequeñas estructuras en forma de saco que constituyen la unidad funcional del pulmón. Sus paredes son muy delgadas, lo que permite el intercambio eficiente de gases entre el aire y la sangre. En este punto ocurre uno de los procesos más importantes del cuerpo humano. A través de difusión, el dióxido de carbono presente en la sangre pasa desde los capilares hacia el interior de los alvéolos, mientras que el oxígeno del aire inhalado se difunde en sentido contrario, ingresando en la sangre. Este intercambio es posible gracias a la gran superficie alveolar y a la cercanía entre aire y sangre. Nuestra gota de sangre, que antes estaba cargada de dióxido de carbono, ahora se enriquece con oxígeno. Este cambio en su composición es fundamental, ya que el oxígeno será transportado a todas las células del cuerpo para permitir la producción de energía. Sin este paso, el metabolismo celular no podría sostenerse. El ritmo de este intercambio gaseoso puede variar según las necesidades del organismo. Durante el ejercicio físico, por ejemplo, la respiración se acelera y aumenta el flujo sanguíneo pulmonar, optimizando la captación de oxígeno. En reposo, el proceso continúa de forma más lenta pero constante, manteniendo niveles adecuados de oxigenación. Una vez oxigenada, nuestra gota de sangre abandona los capilares pulmonares y comienza el viaje de regreso al corazón. Los capilares se unen para formar vénulas pulmonares, que a su vez se convierten en venas pulmonares. Estas venas transportan sangre rica en oxígeno, lo cual constituye una excepción a la regla general de que las venas transportan sangre desoxigenada. Existen 4 venas pulmonares principales, 2 provenientes de cada pulmón, que desembocan directamente en la aurícula izquierda del corazón. A través de estas venas, la sangre oxigenada retorna al corazón para ser distribuida al resto del cuerpo. Este retorno marca el final del circuito pulmonar. La circulación pulmonar es un sistema de baja presión en comparación con la circulación sistémica. Las paredes del ventrículo derecho son más delgadas porque no necesitan generar una fuerza elevada para impulsar la sangre a través de los pulmones. Esta característica protege a los delicados capilares pulmonares de daños por presión excesiva. El equilibrio entre ventilación y perfusión es esencial para que la circulación pulmonar funcione correctamente. La ventilación se refiere al movimiento del aire dentro y fuera de los pulmones, mientras que la perfusión se refiere al flujo sanguíneo a través de los capilares. Un desajuste entre ambos puede afectar la oxigenación de la sangre. Desde el punto de vista anatómico, los pulmones están diseñados para maximizar este intercambio. La extensa red capilar, la delgadez de las membranas y la elasticidad del tejido pulmonar permiten que la sangre se oxigene de manera eficiente en cada respiración. Nuestra gota de sangre puede completar este circuito pulmonar en pocos segundos. Sin embargo, este proceso se repite continuamente, ajustándose a las demandas metabólicas del cuerpo.
Cada inspiración y cada expiración están íntimamente ligadas al flujo sanguíneo pulmonar. Cuando la circulación pulmonar se ve alterada, las consecuencias pueden ser graves. Dificultades en el intercambio gaseoso pueden provocar hipoxia, una disminución del oxígeno disponible para los tejidos. Esto afecta de inmediato al sistema nervioso, al corazón y a otros órganos vitales. Comprender la circulación pulmonar permite entender por qué la respiración y la circulación están tan estrechamente relacionadas. No son sistemas independientes, sino componentes de un mismo proceso de transporte y utilización de gases. Con la sangre ya oxigenada, nuestra gota regresa al corazón, preparada para iniciar el trayecto más extenso y complejo de su viaje. Desde la aurícula izquierda pasará al ventrículo izquierdo, desde donde será impulsada hacia todos los rincones del cuerpo. En la siguiente parte, acompañaremos a la gota de sangre a través de la circulación sistémica, el circuito que conecta el corazón con cada órgano y tejido del organismo. Su recorrido, las arterias, las venas y los capilares. Aunque todos forman parte del mismo sistema, cada uno cumple funciones específicas y posee características estructurales que se adaptan a su papel dentro de la circulación. Las arterias son los vasos encargados de transportar la sangre desde el corazón hacia los tejidos del cuerpo. En la circulación sistémica, llevan sangre rica en oxígeno, mientras que en la circulación pulmonar transportan sangre pobre en oxígeno. Esta distinción es importante para comprender que la función de una arteria no depende del contenido de oxígeno, sino de la dirección del flujo sanguíneo. Estructuralmente, las arterias están diseñadas para soportar altas presiones. Sus paredes son gruesas y elásticas, lo que les permite resistir la fuerza generada por la contracción del ventrículo izquierdo. Cada arteria está formada por 3 capas: la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. La túnica media es especialmente desarrollada y contiene abundante músculo liso y fibras elásticas. La elasticidad arterial cumple una función fundamental. Durante la sístole, cuando el corazón expulsa la sangre, las arterias se expanden. Durante la diástole, se contraen y ayudan a mantener el flujo sanguíneo continuo incluso cuando el corazón se encuentra relajado. Este mecanismo contribuye a estabilizar la presión arterial y a asegurar una perfusión constante de los tejidos. A medida que las arterias se alejan del corazón, su diámetro disminuye y se convierten en arteriolas. Estas pequeñas ramas arteriales desempeñan un papel clave en la regulación del flujo sanguíneo. Mediante la contracción o relajación de su músculo liso, las arteriolas controlan cuánta sangre llega a cada región del cuerpo en función de las necesidades metabólicas. Nuestra gota de sangre atraviesa estas arteriolas hasta llegar a los capilares, los vasos más pequeños y numerosos del sistema circulatorio. Los capilares forman una extensa red microscópica que conecta el sistema arterial con el sistema venoso. Su función principal es permitir el intercambio de sustancias entre la sangre y las células. La estructura de los capilares es notablemente simple. Sus paredes están formadas por una sola capa de células endoteliales, sin músculo ni tejido conectivo grueso. Esta delgadez facilita la difusión de gases, nutrientes y productos de desecho. Gracias a esta característica, el oxígeno puede pasar fácilmente de la sangre a las células, mientras que el dióxido de carbono realiza el recorrido inverso. Existen distintos tipos de capilares según el tejido que irrigan. Los capilares continuos se encuentran en músculos, piel y sistema nervioso y permiten un intercambio controlado. Los capilares fenestrados, presentes en órganos como los riñones y el intestino, poseen pequeños poros que facilitan el paso de sustancias. Los capilares sinusoides, ubicados en el hígado y el vaso, permiten el intercambio de moléculas de mayor tamaño. Nuestra gota de sangre, al atravesar los capilares, pierde oxígeno y nutrientes y recoge productos de desecho. Este proceso es lento en comparación con el flujo arterial, lo que favorece un intercambio eficiente. El tiempo que la sangre permanece en los capilares es crucial para el mantenimiento del metabolismo celular. Una vez completado el intercambio, la sangre comienza su retorno al corazón a través del sistema venoso. Los capilares se unen para formar vénulas, pequeños vasos que recogen la sangre desoxigenada. Las vénulas se fusionan progresivamente hasta formar venas de mayor calibre. Las venas presentan características estructurales distintas a las arterias. Sus paredes son más delgadas y menos elásticas,
ya que transportan sangre a baja presión. La túnica media contiene menos músculo liso, y la luz del vaso suele ser más amplia. Estas características facilitan el retorno de la sangre al corazón. Un rasgo distintivo de muchas venas es la presencia de válvulas internas. Estas válvulas impiden que la sangre retroceda y garantizan un flujo unidireccional hacia el corazón. Son especialmente importantes en las extremidades inferiores, donde la sangre debe ascender contra la gravedad. El retorno venoso no depende únicamente del corazón. La contracción de los músculos esqueléticos durante el movimiento comprime las venas y empuja la sangre hacia arriba. Este mecanismo se conoce como bomba muscular y resulta esencial para evitar el estancamiento sanguíneo. Nuestra gota de sangre asciende por este sistema venoso hasta alcanzar las grandes venas cavas. La vena cava superior recoge la sangre proveniente de la cabeza, el cuello y los miembros superiores, mientras que la vena cava inferior transporta la sangre desde el abdomen, la pelvis y los miembros inferiores. Ambas desembocan en la aurícula derecha del corazón. El equilibrio entre el sistema arterial y el sistema venoso es fundamental para mantener una circulación eficiente. Cualquier alteración en la estructura o función de los vasos sanguíneos puede afectar el flujo y comprometer el suministro de oxígeno a los tejidos. Enfermedades como la aterosclerosis afectan principalmente a las arterias, reduciendo su elasticidad y estrechando su luz. Trastornos venosos como las varices se relacionan con el mal funcionamiento de las válvulas venosas. Alteraciones en los capilares pueden comprometer el intercambio de sustancias y provocar daño tisular. La red vascular del cuerpo humano es extraordinariamente extensa. Si se colocaran todos los vasos sanguíneos de una persona adulta en línea recta, podrían rodear la Tierra varias veces. Esta magnitud refleja la importancia del sistema circulatorio para la supervivencia. Nuestra gota de sangre ha recorrido ahora arterias, capilares y venas, demostrando que cada tipo de vaso cumple una función específica y complementaria. En la siguiente parte nos enfocaremos en la composición de la sangre misma, analizando los elementos que transporta y cómo contribuyen al equilibrio interno del organismo. Una vez que nuestra gota de sangre ha completado su paso por los pulmones y se ha cargado de oxígeno, regresa al corazón a través de las venas pulmonares y entra en la aurícula izquierda. Aquí comienza el trayecto más largo y complejo de todo el sistema circulatorio, la circulación sistémica. Este circuito tiene como objetivo distribuir la sangre oxigenada a todos los tejidos del cuerpo y recoger los productos de desecho generados por el metabolismo celular. La aurícula izquierda actúa como una cámara de recepción. A medida que se llena, se contrae y empuja la sangre hacia el ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. Esta válvula, compuesta por dos valvas, garantiza que la sangre fluya en una sola dirección y evita el reflujo durante la contracción ventricular. Nuestra gota de sangre desciende entonces hacia la cavidad más poderosa del corazón. El ventrículo izquierdo posee paredes musculares gruesas y resistentes. Esta característica es fundamental, ya que debe generar la presión suficiente para impulsar la sangre a través de todo el organismo. Al comenzar la sístole ventricular, el ventrículo izquierdo se contrae y expulsa la sangre hacia la arteria más grande del cuerpo, la aorta. La aorta es el principal conducto de salida de la sangre oxigenada. Desde su origen en el corazón, describe un trayecto ascendente, forma un arco y luego desciende a lo largo del tórax y el abdomen. A lo largo de este recorrido, la aorta emite numerosas ramas que se dirigen a órganos específicos. Cada una de estas ramas representa una vía por la cual nuestra gota de sangre puede viajar. En su trayecto inicial, la aorta ascendente da origen a las arterias coronarias que irrigan el propio corazón. Luego, en el arco aórtico, surgen vasos que llevan sangre al cerebro, la cabeza y los miembros superiores. Más adelante, la aorta descendente se ramifica hacia el abdomen, irrigando órganos como el hígado, los riñones, el intestino y finalmente los miembros inferiores. Las arterias son vasos diseñados para soportar altas presiones. Sus paredes están formadas por tres capas bien definidas. Una capa interna lisa, llamada endotelio. Una capa media rica en músculo liso y fibras elásticas. Y una capa externa de tejido conectivo. Esta estructura permite que las arterias se expandan y contraigan con cada latido, amortiguando la presión generada por el corazón.
A medida que las arterias se alejan del corazón, se dividen en vasos cada vez más pequeños llamados arteriolas. Estas estructuras desempeñan un papel clave en la regulación del flujo sanguíneo. Mediante la contracción o relajación de su músculo liso, las arteriolas pueden aumentar o disminuir el paso de sangre hacia los tejidos según las necesidades metabólicas. Nuestra gota de sangre continúa su viaje a través de estas arteriolas hasta alcanzar los capilares sistémicos. Los capilares son vasos microscópicos con paredes extremadamente delgadas, formadas por una sola capa de células endoteliales. Esta característica permite el intercambio directo de sustancias entre la sangre y las células de los tejidos. En los capilares ocurre el objetivo principal de la circulación sistémica. El oxígeno transportado por la sangre se difunde hacia las células, donde será utilizado en la producción de energía. Al mismo tiempo, nutrientes como glucosa, aminoácidos y lípidos pasan desde la sangre hacia el medio celular. A cambio, los productos de desecho, como el dióxido de carbono y otras sustancias metabólicas, ingresan en la sangre. Nuestra gota de sangre, que llegó cargada de oxígeno, comienza a perderlo a medida que atraviesa los capilares. Este intercambio es continuo y dinámico, adaptándose a las demandas de cada tejido. Por ejemplo, los músculos activos durante el ejercicio reciben más sangre que los músculos en reposo, y el cerebro mantiene un flujo constante incluso en situaciones de baja actividad física. Una vez que la sangre ha atravesado los capilares, se dirige hacia las vénulas, pequeños vasos que recogen la sangre desoxigenada. Las vénulas se unen para formar venas de mayor calibre, que transportan la sangre de regreso al corazón. A diferencia de las arterias, las venas trabajan a baja presión y poseen paredes más delgadas. Muchas venas cuentan con válvulas internas que impiden el retroceso de la sangre. Estas válvulas son especialmente importantes en los miembros inferiores, donde la sangre debe vencer la fuerza de la gravedad para regresar al corazón. La contracción de los músculos esqueléticos ayuda a impulsar la sangre venosa, actuando como una bomba auxiliar. Nuestra gota de sangre continúa su retorno a través de un sistema venoso cada vez más grande. Las venas de los miembros superiores, la cabeza y el cuello convergen en la vena cava superior, mientras que las venas del abdomen, la pelvis y los miembros inferiores desembocan en la vena cava inferior. Ambas venas cavas llevan la sangre de regreso a la aurícula derecha del corazón. Este retorno marca el final de la circulación sistémica y el inicio de un nuevo ciclo. La sangre desoxigenada está lista para ser enviada nuevamente a los pulmones, donde se repetirá el proceso de intercambio gaseoso. Este ciclo completo puede durar aproximadamente 1 minuto en reposo, pero se acelera considerablemente durante la actividad física. La circulación sistémica no distribuye la sangre de manera uniforme. Algunos órganos, como el cerebro, el corazón y los riñones, reciben un flujo constante y elevado debido a su importancia vital. Otros tejidos, como la piel o el sistema digestivo, pueden experimentar variaciones significativas en el flujo según la temperatura corporal o el estado de digestión. El control de la circulación sistémica es un proceso altamente regulado. El sistema nervioso autónomo y diversas hormonas ajustan el diámetro de los vasos, la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón. Estos mecanismos permiten mantener una presión arterial adecuada y asegurar la perfusión de los órganos esenciales. Cuando la circulación sistémica se ve comprometida, las consecuencias pueden ser graves. Una disminución del flujo sanguíneo puede provocar isquemia, una condición en la que los tejidos no reciben suficiente oxígeno. Si esta situación persiste, puede producirse daño celular irreversible. Comprender la circulación sistémica es esencial para entender cómo el cuerpo humano mantiene su funcionamiento en condiciones normales y cómo responde a situaciones de estrés, ejercicio o enfermedad. Cada recorrido de la sangre refleja un equilibrio preciso entre estructura y función. Nuestra gota de sangre ha completado ahora el trayecto más extenso de su viaje. Ha llevado oxígeno y nutrientes a las células y ha recogido los desechos metabólicos. En la siguiente parte, nos detendremos a analizar con mayor detalle las estructuras que hicieron posible este recorrido: las arterias, las venas y los capilares, los conductos que forman la red vascular del cuerpo humano. El sistema circulatorio no funciona de manera rígida ni constante. Por el contrario, es un sistema altamente dinámico, capaz de adaptarse en segundos a las necesidades cambiantes del organismo.
Nuestra gota de sangre no siempre circula al mismo ritmo ni por las mismas rutas. Su recorrido se ajusta continuamente en respuesta a la actividad física, el estado emocional, la temperatura corporal y múltiples señales internas. La regulación del sistema circulatorio depende principalmente de mecanismos nerviosos, hormonales y locales. Estos mecanismos actúan de forma coordinada para controlar la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción del corazón y el diámetro de los vasos sanguíneos. El objetivo final es mantener una perfusión adecuada de los tejidos y una presión arterial compatible con la vida. El sistema nervioso autónomo desempeña un papel central en esta regulación. Está dividido en dos ramas principales: el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático se activa en situaciones de estrés, ejercicio o peligro, preparando al organismo para una respuesta rápida. El sistema parasimpático predomina en condiciones de reposo y recuperación. Cuando el sistema simpático se activa, libera neurotransmisores que aumentan la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón. Esto provoca que nuestra gota de sangre circule más rápidamente y con mayor presión. Al mismo tiempo, se produce vasoconstricción en ciertos territorios, como la piel y el sistema digestivo, y vasodilatación en músculos y corazón. El sistema parasimpático, por el contrario, reduce la frecuencia cardíaca y favorece un estado de ahorro energético. Durante el reposo, nuestra gota de sangre se mueve más lentamente, pero sigue llegando de forma adecuada a los órganos vitales. Este equilibrio entre ambas ramas permite ajustes precisos y constantes. Además del control nervioso, las hormonas desempeñan un papel fundamental en la regulación circulatoria. Sustancias como la adrenalina y la noradrenalina, liberadas por las glándulas suprarrenales, aumentan la actividad cardíaca y modifican el tono vascular. Otras hormonas, como la aldosterona y la hormona antidiurética, influyen en el volumen sanguíneo y la presión arterial. El sistema circulatorio también cuenta con mecanismos de autorregulación local. Los tejidos pueden liberar sustancias químicas que afectan directamente al diámetro de los vasos cercanos. Por ejemplo, cuando un músculo está activo y consume más oxígeno, libera metabolitos que provocan vasodilatación local, permitiendo que más sangre llegue a esa zona. Nuestra gota de sangre responde a estas señales locales, desviándose hacia los tejidos que más lo necesitan en cada momento. Este fenómeno es especialmente evidente durante el ejercicio físico, cuando el flujo sanguíneo hacia los músculos puede aumentar de manera significativa, mientras que otros territorios reciben menos sangre de forma temporal. La presión arterial es otro parámetro cuidadosamente regulado. Sensores especializados llamados baroreceptores, ubicados en grandes arterias como la carótida y la aorta, detectan cambios en la presión y envían información al sistema nervioso central. En respuesta, se ajusta la actividad cardíaca y vascular para restablecer el equilibrio. Durante el ejercicio, por ejemplo, la presión arterial aumenta para garantizar un suministro adecuado de oxígeno. Durante el sueño, desciende de forma natural, permitiendo un estado de reposo cardiovascular. Nuestra gota de sangre experimenta estos cambios como variaciones en velocidad y presión a lo largo de su recorrido. La temperatura corporal también influye en la circulación. Cuando el cuerpo necesita disipar calor, los vasos sanguíneos de la piel se dilatan, permitiendo que más sangre fluya cerca de la superficie corporal. Esto facilita la pérdida de calor. En ambientes fríos ocurre lo contrario, y la vasoconstricción reduce la pérdida térmica. El sistema circulatorio se adapta no solo a corto plazo, sino también a largo plazo. El entrenamiento físico regular produce cambios estructurales y funcionales en el corazón y los vasos. El corazón de una persona entrenada puede bombear más sangre con menos latidos, lo que mejora la eficiencia del sistema. Nuestra gota de sangre, en un organismo entrenado, puede recorrer el cuerpo de manera más eficiente, con un mejor aprovechamiento del oxígeno. Los capilares se vuelven más numerosos en los músculos activos, facilitando el intercambio de gases y nutrientes. La adaptación también ocurre en situaciones patológicas. Cuando un vaso se obstruye lentamente, el cuerpo puede desarrollar vasos colaterales que desvían el flujo sanguíneo. Aunque este mecanismo no siempre es suficiente, demuestra la capacidad del sistema circulatorio para intentar compensar las alteraciones. Sin embargo, estos mecanismos de regulación tienen límites. Cuando se ven sobrepasados, pueden aparecer trastornos como la hipertensión,
la insuficiencia cardíaca o el shock circulatorio. En estas situaciones, nuestra gota de sangre no logra llegar de manera adecuada a los tejidos, comprometiendo la función de los órganos. La regulación del sistema circulatorio es, por tanto, un equilibrio delicado entre múltiples factores. Cada latido, cada contracción vascular y cada ajuste químico contribuyen a mantener la homeostasis. Nuestra gota de sangre es testigo de este proceso continuo, adaptándose segundo a segundo a las condiciones internas y externas. Comprender estos mecanismos permite apreciar la complejidad del sistema circulatorio y su capacidad de respuesta. No se trata solo de un sistema de tuberías y una bomba, sino de una red viva, sensible y adaptable, diseñada para sostener la vida en un entorno cambiante. En la siguiente parte, abordaremos las principales enfermedades del sistema circulatorio y cómo estas alteraciones afectan el recorrido de la sangre. Analizaremos qué ocurre cuando el sistema pierde su capacidad de regulación y cuáles son las consecuencias para el organismo humano. Hasta ahora, hemos acompañado a nuestra gota de sangre a través del corazón y los vasos sanguíneos. Sin embargo, para comprender verdaderamente el sistema circulatorio, es necesario detenernos a analizar la sangre misma. La sangre no es solo un líquido de transporte, sino un tejido complejo y dinámico que cumple múltiples funciones esenciales para la vida. La sangre está compuesta por dos grandes componentes, el plasma y los elementos formes. El plasma representa aproximadamente el 55% del volumen total de la sangre y actúa como el medio en el que se encuentran suspendidas las células sanguíneas. Es un líquido amarillento compuesto principalmente por agua, pero también contiene proteínas, electrolitos, nutrientes, hormonas y productos de desecho. El agua del plasma permite el transporte eficiente de sustancias a lo largo del cuerpo. Las proteínas plasmáticas cumplen funciones específicas. La albúmina ayuda a mantener el volumen y la presión osmótica de la sangre. Las globulinas participan en el transporte de moléculas y en la respuesta inmunitaria. El fibrinógeno es fundamental para el proceso de coagulación. Suspendidos en el plasma se encuentran los elementos formes, que constituyen el 45% restante de la sangre. Estos elementos incluyen los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Cada uno de ellos cumple una función específica y esencial para el equilibrio interno del organismo. Los glóbulos rojos, también llamados eritrocitos, son las células más abundantes de la sangre. Su principal función es transportar oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos y llevar dióxido de carbono de regreso a los pulmones. Su forma bicóncava aumenta la superficie de contacto y facilita el intercambio de gases. En el interior de los glóbulos rojos se encuentra la hemoglobina, una proteína especializada que contiene hierro. La hemoglobina tiene la capacidad de unirse reversiblemente al oxígeno, lo que permite que nuestra gota de sangre transporte este gas vital a cada célula del cuerpo. Sin una cantidad adecuada de hemoglobina, los tejidos no recibirían suficiente oxígeno. Los glóbulos rojos no poseen núcleo ni otros orgánulos, lo que les permite dedicar casi todo su espacio al transporte de hemoglobina. Su vida útil promedio es de aproximadamente 120 días, después de los cuales son eliminados por el vaso y el hígado, y sus componentes son reciclados. Los glóbulos blancos, o leucocitos, son menos numerosos, pero desempeñan un papel crucial en la defensa del organismo. Forman parte del sistema inmunológico y protegen al cuerpo contra infecciones y agentes extraños. Existen varios tipos de glóbulos blancos, cada uno con funciones específicas. Los neutrófilos son los más abundantes y actúan como la primera línea de defensa contra bacterias. Los linfocitos participan en la respuesta inmunitaria específica, produciendo anticuerpos y destruyendo células infectadas. Los monocitos se transforman en macrófagos y fagocitan microorganismos y restos celulares. Los eosinófilos y basófilos intervienen en reacciones alérgicas y parasitarias. Nuestra gota de sangre puede transportar glóbulos blancos hacia los sitios donde se produce una infección o una lesión. Estos leucocitos pueden salir del torrente sanguíneo y penetrar en los tejidos, un proceso conocido como diapédesis. Esta capacidad permite una respuesta inmunitaria rápida y localizada. Las plaquetas, también llamadas trombocitos, son fragmentos celulares que desempeñan un papel esencial en la coagulación de la sangre.
Cuando se produce una lesión en un vaso sanguíneo, las plaquetas se adhieren al área dañada y forman un tapón inicial que ayuda a detener la hemorragia. Además de formar el tapón plaquetario, las plaquetas liberan sustancias químicas que activan la cascada de coagulación. Este proceso culmina con la formación de fibrina, una red de proteínas que estabiliza el coágulo y permite la reparación del vaso dañado. Sin este mecanismo, incluso pequeñas heridas podrían resultar peligrosas. La sangre también cumple funciones reguladoras. Ayuda a mantener la temperatura corporal mediante la distribución del calor generado por el metabolismo. Participa en la regulación del pH, asegurando que el ambiente interno se mantenga dentro de límites compatibles con la vida. Asimismo, transporta hormonas que coordinan las actividades de diferentes órganos. Nuestra gota de sangre es, por tanto, un vehículo multifuncional. No solo transporta oxígeno y nutrientes, sino también señales químicas, células defensivas y mecanismos de reparación. Cada uno de sus componentes trabaja en conjunto para mantener la homeostasis, el equilibrio interno del organismo. El volumen y la composición de la sangre deben mantenerse dentro de rangos precisos. Alteraciones en estos parámetros pueden tener consecuencias importantes. Una disminución de glóbulos rojos puede provocar anemia, reduciendo la capacidad de transporte de oxígeno. Un exceso o defecto de glóbulos blancos puede indicar enfermedades infecciosas o inmunológicas. La producción de las células sanguíneas ocurre principalmente en la médula ósea, en un proceso llamado hematopoiesis. A partir de células madre se generan los distintos tipos de elementos formes que luego ingresan al torrente sanguíneo. Este proceso es continuo y se ajusta a las necesidades del organismo. Nuestra gota de sangre es el resultado de este delicado equilibrio entre producción, función y eliminación de componentes. Cada segundo, millones de células sanguíneas circulan, cumplen su función y son reemplazadas, manteniendo el sistema en funcionamiento. Comprender la composición y las funciones de la sangre permite apreciar su papel central en la fisiología humana. No es solo un medio de transporte, sino un tejido vivo, dinámico y esencial para la supervivencia. En la siguiente parte, exploraremos cómo el sistema circulatorio se regula y se adapta a diferentes situaciones, como el ejercicio, el estrés o el reposo. Analizaremos los mecanismos que permiten que el flujo sanguíneo se ajuste constantemente a las necesidades cambiantes del cuerpo humano. Aunque el sistema circulatorio está diseñado para funcionar de manera eficiente y adaptativa, puede verse afectado por diversas enfermedades que comprometen el flujo sanguíneo y la salud del organismo. Nuestra gota de sangre no siempre encuentra un camino libre. A veces se enfrenta a obstáculos o alteraciones en los vasos y el corazón que dificultan su viaje. Comprender estas patologías permite valorar la complejidad y la fragilidad del sistema circulatorio. Una de las enfermedades más comunes es la hipertensión arterial, un aumento persistente de la presión en las arterias. Cuando la presión arterial se mantiene elevada durante un tiempo prolongado, los vasos sanguíneos y el corazón deben trabajar más para mantener el flujo sanguíneo. Esto puede producir engrosamiento del músculo cardíaco, disminución de la elasticidad arterial y daño a órganos vitales como los riñones, el cerebro y el corazón mismo. Nuestra gota de sangre, al circular por arterias hipertensas, experimenta una presión mayor de la habitual. Este aumento continuo puede dañar las paredes vasculares y favorecer la formación de placas de grasa, un proceso conocido como aterosclerosis. Con el tiempo, estas placas pueden estrechar los vasos y reducir el flujo sanguíneo hacia los tejidos. La aterosclerosis es una enfermedad progresiva que afecta principalmente a las arterias de gran y mediano calibre. Las placas se forman por la acumulación de lípidos, células inflamatorias y tejido fibroso en la pared arterial. Estas obstrucciones pueden disminuir la cantidad de oxígeno y nutrientes que llegan a los tejidos, aumentando el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares. El infarto de miocardio ocurre cuando una arteria coronaria se obstruye completamente, impidiendo que la sangre llegue a una parte del músculo cardíaco. Nuestra gota de sangre, que normalmente debería nutrir el corazón, se ve bloqueada y el tejido muscular comienza a morir por falta de oxígeno. Esta es una de las emergencias médicas más graves relacionadas con la circulación. Otra enfermedad importante es la insuficiencia cardíaca, que puede afectar a uno o ambos ventrículos. En esta condición, el corazón no puede bombear sangre de manera eficiente
y el flujo sanguíneo hacia los tejidos se ve comprometido. Nuestra gota de sangre puede estancarse en ciertos vasos, provocando acumulación de líquidos y aumento de presión venosa. Los trastornos venosos también son frecuentes, especialmente en miembros inferiores. Las varices y la insuficiencia venosa crónica ocurren cuando las válvulas de las venas no funcionan correctamente, permitiendo el reflujo de la sangre. Como resultado, la sangre se acumula en las extremidades, causando hinchazón, dolor y cambios en la piel. En el ámbito de los capilares, ciertas enfermedades alteran el intercambio de sustancias. La diabetes, por ejemplo, puede dañar los capilares pequeños, reduciendo la oxigenación y el suministro de nutrientes a los tejidos. Esto explica complicaciones como heridas de difícil cicatrización, neuropatía y daño renal. Los trastornos de la sangre, como la anemia, afectan la capacidad de transporte de oxígeno. En anemia, la concentración de glóbulos rojos o hemoglobina es insuficiente, y nuestra gota de sangre no puede entregar oxígeno de manera adecuada a los tejidos. Esto provoca fatiga, debilidad y dificultades en la función de órganos vitales. La coagulación anormal de la sangre es otro factor de riesgo. La trombosis ocurre cuando se forman coágulos dentro de los vasos, bloqueando parcial o totalmente el flujo sanguíneo. Si un trombo se desplaza, puede causar embolias pulmonares o accidentes cerebrovasculares, poniendo en peligro la vida del organismo. El sistema circulatorio también puede verse afectado por infecciones y procesos inflamatorios. La endocarditis, por ejemplo, es la inflamación del revestimiento interno del corazón, generalmente causada por bacterias. Esta condición puede dañar válvulas y afectar la circulación sanguínea, dificultando el recorrido normal de nuestra gota de sangre. A pesar de estos desafíos, el organismo cuenta con mecanismos de compensación. Los vasos colaterales pueden desarrollar nuevas rutas para desviar la sangre alrededor de obstrucciones. El corazón puede adaptarse aumentando su fuerza de contracción o su tamaño en respuesta a demandas mayores. Sin embargo, estas adaptaciones tienen límites y no siempre son suficientes para evitar daño tisular. La prevención y el tratamiento de las enfermedades circulatorias dependen de la combinación de hábitos saludables, control médico y, en algunos casos, intervenciones quirúrgicas o farmacológicas. Mantener una dieta equilibrada, practicar ejercicio regular, evitar el consumo excesivo de alcohol y tabaco y controlar la presión arterial son medidas fundamentales para preservar la integridad del sistema circulatorio. Estudiar estas patologías desde el punto de vista anatómico permite entender cómo los cambios estructurales y funcionales afectan el flujo de la sangre. Cada vaso, cada válvula y cada célula sanguínea pueden verse involucrados, demostrando la interdependencia de todas las partes del sistema. Nuestra gota de sangre, al enfrentarse a estas condiciones, revela la importancia de cada componente. Desde el corazón que la impulsa hasta los capilares que facilitan el intercambio de gases, todo debe funcionar en armonía. Cualquier alteración puede repercutir en la eficacia de la circulación y, por ende, en la supervivencia del organismo. En la siguiente parte, analizaremos cómo el sistema circulatorio se integra con otros sistemas del cuerpo. Comprender estas conexiones nos permitirá ver la circulación como un proceso global, no aislado, en el cual nuestra gota de sangre cumple un papel central dentro del organismo completo. La circulación de nuestra gota de sangre no ocurre de manera aislada. Cada latido, cada arteria y cada capilar interactúan con otros sistemas del cuerpo humano, formando un entramado complejo que asegura la supervivencia y la homeostasis. Para comprender la anatomía y la función circulatoria es esencial analizar cómo el sistema cardiovascular se integra con los sistemas respiratorio, digestivo, renal, nervioso y endocrino. El sistema respiratorio tiene una relación directa con la circulación, ya lo hemos visto en la circulación pulmonar. Los pulmones oxigenan la sangre y eliminan dióxido de carbono, pero esta interacción va más allá. La frecuencia y profundidad de la respiración afectan la presión intratorácica, lo que facilita el retorno venoso al corazón. Nuestra gota de sangre se mueve más eficientemente cuando la respiración acompaña los latidos cardíacos. El sistema digestivo también depende de la circulación. Tras la ingestión de alimentos, el intestino absorbe nutrientes que ingresan al torrente sanguíneo. Nuestra gota de sangre transporta glucosa, aminoácidos, vitaminas y lípidos hacia los órganos y tejidos.
Al mismo tiempo, recoge desechos metabólicos y productos no digeridos que serán eliminados por los riñones y el hígado. Este flujo integrado garantiza que la energía y los nutrientes lleguen a cada célula de manera oportuna. El sistema renal, compuesto principalmente por los riñones, regula el volumen y la composición de la sangre. Los riñones filtran desechos, equilibran electrolitos y regulan la presión arterial mediante hormonas como la renina y la angiotensina. Nuestra gota de sangre atraviesa glomérulos y capilares renales, donde se eliminan productos de desecho y se ajusta el equilibrio hídrico. Sin esta interacción, la sangre se volvería tóxica y la homeostasis se perdería. El sistema nervioso central y periférico controla la circulación de manera constante. Los vasoreceptores y quimiorreceptores envían señales al cerebro sobre la presión arterial y los niveles de oxígeno y dióxido de carbono. El sistema nervioso autónomo ajusta la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción y la vasodilatación o vasoconstricción. Nuestra gota de sangre responde a estas órdenes, adaptándose a cambios inmediatos en la actividad física o en situaciones de estrés. El sistema endocrino complementa esta regulación mediante hormonas circulantes. La adrenalina, liberada en momentos de alerta, aumenta la frecuencia cardíaca y redistribuye la sangre hacia músculos y corazón. La aldosterona y la hormona antidiurética regulan el volumen sanguíneo y la presión. La interacción entre el sistema endocrino y circulatorio asegura que nuestra gota de sangre llegue a los órganos críticos incluso en situaciones de emergencia. Los sistemas inmunológico y linfático también dependen de la circulación. La sangre transporta leucocitos y anticuerpos que combaten infecciones, mientras que la linfa recoge líquidos intersticiales y los devuelve al torrente sanguíneo. Nuestra gota de sangre puede transportar células defensivas hacia áreas afectadas, demostrando cómo la circulación se integra en la protección del organismo. El sistema musculoesquelético influye indirectamente en la circulación. La contracción de los músculos esqueléticos durante el movimiento comprime las venas y favorece el retorno venoso. La postura y la actividad física determinan cómo nuestra gota de sangre fluye en las extremidades, mostrando que el movimiento corporal es un componente esencial de la eficiencia circulatoria. Incluso el sistema tegumentario, la piel, tiene un papel en la circulación. La dilatación y contracción de los vasos cutáneos permiten la regulación de la temperatura corporal. Cuando hace calor, los capilares de la piel se dilatan, facilitando la pérdida de calor. Cuando hace frío, se contraen, conservando el calor. Nuestra gota de sangre es modulada continuamente por estas respuestas termorreguladoras. Cada sistema actúa de manera coordinada. La sangre transporta oxígeno y nutrientes, recoge desechos, distribuye hormonas, defiende al organismo y contribuye a la regulación térmica y osmótica. Sin la integración con otros sistemas, la circulación perdería su eficiencia y la supervivencia del organismo se vería comprometida. Al comprender estas conexiones, se aprecia que la circulación no es solo un transporte lineal, sino un proceso dinámico y adaptable. Nuestra gota de sangre refleja esta complejidad. Su recorrido depende de la interacción continua con todos los sistemas del cuerpo, formando un engranaje perfecto donde cada componente cumple un papel fundamental. Habiendo acompañado a nuestra gota de sangre desde el corazón, pasando por pulmones, arterias, capilares y venas, y observando su interacción con todos los sistemas del cuerpo, podemos apreciar la magnitud y complejidad del sistema circulatorio. Este viaje no es solo físico, sino también funcional y vital. Cada latido, cada intercambio gaseoso y cada ajuste vascular mantienen la vida de manera continua. Al reflexionar sobre la anatomía del sistema circulatorio, se revela un diseño extraordinariamente eficiente. El corazón, como bomba central, impulsa la sangre con precisión rítmica. Los vasos sanguíneos, arterias, venas y capilares conforman una red que garantiza el suministro adecuado a cada órgano. La sangre misma transporta oxígeno, nutrientes, hormonas y células defensivas, asegurando el equilibrio interno. Nuestra gota de sangre ha sido testigo de cómo este sistema se adapta a las necesidades del organismo. La regulación nerviosa, hormonal y local permite respuestas inmediatas a cambios físicos, emocionales y ambientales. La homeostasis se mantiene gracias a ajustes finos que optimizan el flujo y aseguran la supervivencia de cada célula. También hemos observado que este sistema, aunque robusto, es vulnerable.
Enfermedades como hipertensión, aterosclerosis, insuficiencia cardíaca o alteraciones hematológicas pueden comprometer el viaje de la sangre y afectar la salud. Entender la anatomía y la fisiología del sistema circulatorio es esencial para prevenir, diagnosticar y tratar estas condiciones. La circulación no ocurre de manera aislada, se integra con todos los sistemas del cuerpo. Los pulmones, los riñones, el intestino, los músculos, el sistema nervioso, el endocrino y el linfático dependen de la sangre y, a su vez, regulan su flujo y composición. Nuestra gota de sangre refleja esta interdependencia, un viaje en constante adaptación, ajuste y cooperación entre sistemas. Al concluir este recorrido, es posible apreciar la armonía del sistema circulatorio. La sangre que fluye continuamente, invisible pero esencial, mantiene la vida de manera constante. Cada célula sanguínea, cada vaso y cada latido del corazón contribuyen a un proceso que, aunque cotidiano y silencioso, es fundamental y extraordinario. Este viaje permite también valorar la importancia de mantener un estilo de vida saludable. La alimentación, la actividad física, el descanso y la prevención de enfermedades son elementos que preservan la integridad del sistema circulatorio y, por ende, la eficiencia del viaje de nuestra gota de sangre. Finalmente, podemos entender la anatomía y la fisiología del sistema circulatorio no solo como conocimiento científico, sino como un recordatorio de la complejidad y perfección del cuerpo humano. Cada gota de sangre que circula representa la interacción de millones de procesos coordinados, una danza constante de vida que ocurre dentro de nosotros. A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo una gota de sangre viaja sin cesar, adaptándose, transportando, protegiendo y regulando. Este viaje, que se repite millones de veces a lo largo de la vida, es un testimonio del equilibrio delicado y la sofisticación del sistema circulatorio. El conocimiento de este viaje no solo fortalece nuestra comprensión académica, sino que también nos conecta con la maravilla del cuerpo humano. Cada latido es un recordatorio de que la vida es un proceso activo, dinámico y armonioso, sostenido por la sangre que circula sin descanso, un viaje que nunca se detiene. Con esto, concluimos nuestro recorrido de la célula al organismo a través del sistema circulatorio. Nuestra gota de sangre ha completado su viaje y con ella hemos comprendido la importancia del corazón, los vasos sanguíneos, la sangre misma y la integración con todos los sistemas del cuerpo. Cada componente, cada interacción y cada ajuste reflejan la precisión de un mecanismo vital que mantiene la vida segundo a segundo.